En algún momento cambiaremos de porción bíblica, pero en general vamos a estar ahí. Vamos a tener una nueva oración. Señor Dios, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a compartir lo que recibimos. Señor, compartíamos, el mar muerto no tiene vida, porque se queda con lo que recibe. Que nosotros no seamos como el mar muerto, que nosotros no nos quedemos con lo que recibimos, que nosotros seamos como el mar de Galilea, un mar que tiene vida, porque recibe y da. Señor, que esto quede para siempre en nuestro corazón, recibir y dar para tener vida. Gracias porque hasta en la naturaleza pusiste ejemplos para nosotros, para que nosotros podamos entender aquello que tú quieres de nuestras vidas. Te solicitamos esto, Señor, en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo para con nosotros. Amén. Bien, estamos Juan. Cuando nosotros hemos leído Juan, porque no es la primera vez que lo leemos, lo hemos leído innumerables ocasiones, y esta porción muy en particular. ¿Por qué? Porque es el capítulo 1. Puede ser que el último capítulo ya no lo lea. ¿Por qué? Porque ya me sorprendí de tantas cosas y no llegué hasta el último capítulo, pero el capítulo 1 siempre lo termino. Igual que la lectura bíblica que nos dijeron en la mañana, siempre comienzo bien Génesis, pero a veces no llego a Apocalipsis. Cuando leemos esta porción, nuevamente, cada ocasión que la podemos leer en este evangelio tan particular, el evangelio de Juan, el evangelio de la fe, el evangelio espiritual, el evangelio teológico, como le queramos decir, el evangelio diferente. Esta porción nos dice: Señor, eres sorprendente. Señor, eres admirable. Señor, eres maravilloso. Es increíble lo que tú hiciste. Lo acabamos de leer y nosotros pensamos cuando los acabamos de leer, realmente esto es increíble. Te voy a decir, un día en un pequeño pueblo, ponle el nombre que quieras, se corrió la voz: va a venir a visitar esta zona el rey del país. A esta zona va a venir. La gente empezó a pensar: va a venir el rey del país. Entonces ellos se imaginaban que iba a suceder esto, se imaginaban desfiles, trompetas, guardias, carruajes, se imaginaban muchas cosas. Se prepararon, limpiaron las calles, adornaron las plazas, se vistieron pero muy bien. Y sin embargo, no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. De repente llegó un extranjero, un hombre sencillo, caminando entre las calles. Parecía un viajero, un forastero. No tenía escoltas, no había música que lo siguiera, no había protocolo alrededor de él. Nadie lo tomó en cuenta. La multitud seguía esperando la caravana, la multitud seguía esperando los soldados, la multitud seguía esperando el desfile. Y el forastero fue a una casa con una viuda. Y ahí estuvo, con la viuda y con sus 2 hijos. Estuvo ahí y pasó tiempo con esta mujer. Se sentó a su mesa humilde, escuchó sus historias, se rió con los niños, compartió la comida con esta mujer. El tiempo pasaba y pasaba y pasaba. Después la multitud ya se empezó a desesperar. Oye, pues nos dijeron
que iba a venir el rey y el rey no llega. La mujer dijo, el rey ya estuvo aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Estuvo aquí, estuvo en mi casa. Era el rey. Se sentó a mi mesa, comió conmigo, rió con mis hijos. No vino como nosotros esperábamos, pero aquí estuvo. Estuvo más cerca de lo que imaginábamos. Eso dijo la mujer. La mayoría se quedó sorprendida. Y muchos se lamentaron por no haberlo identificado. La historia se parece a una historia que conocemos. Dios se ha revelado, nos damos cuenta cuando vemos esto, y aquel verbo fue hecho carne. Dios se ha revelado plenamente al hacerse hombre en Jesucristo. Encarna ese Señor Jesucristo, encarna la gloria divina, comunica para con nosotros amor y verdad de manera absoluta y definitiva. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, todos nosotros nos llamamos cristianos y tenemos que preguntarnos, ¿lo hemos contemplado? ¿Pudimos contemplarlo? ¿Lo sigues haciendo? Aquella ocasión cuando dijiste, sí acepto, sí te sorprendiste, pero día a día sigue con nosotros. ¿Te has dado cuenta de esto? Dios se acerca en Jesús, Dios está acercándose en Jesús y se revela continuamente con el afán de transformarnos día a día. Ofrece salvación a través de nosotros hacia otros, sorprende y renueva vidas. Tú y yo lo contemplamos, aceptamos su regalo. Esa parte para nosotros es muy sencilla, pero luego nos preguntamos, ¿continúo yo siendo transformado por Jesús? Tenemos que estar bien entendidos. ¿Qué está sucediendo en Juan 1:1? Esos que han estudiado recordarán que a este Juan 1 se le llama el prólogo, esa parte que nadie lee, pero nosotros sí la leímos. Prólogo, prefacio, introducción, todas esas cosas que vienen en los libros que nos las saltamos y nos vamos al capítulo 1. Bueno, en la introducción, Dios utilizando a Juan dedica estos versículos, estos en particular, para que nosotros entendamos esto que se está describiendo en estos versículos. Podemos considerarlo el final de una composición musical majestuosa. Y nosotros tenemos que ubicarnos en eso. Yo sé que a muchos no sabemos gran cosa de música, pero tenemos que imaginarnos algo sublime, algo supremo. Pensar en una orquesta sinfónica y pensar en los que tocan por aquí, por allá y por allá. Pensar en los tambores, en los platillos, en las percusiones, en los violines, en las cuerdas. Todo eso tenemos que darnos a pensar y propiamente diríamos, esto que acabamos de leer es esto. Y aquí nosotros vamos a leer 3 hechos llamativos sobre lo que se describe. 3 hechos llamativos sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ver el primer hecho, podríamos llamarle la gran condescendencia. La primera parte del versículo 14. El segundo hecho que tenemos aquí, el asombroso descubrimiento. Y el tercer hecho, la revelación sorprendente. Esos son los 3 que vamos a ver. No vamos a poder ver todos los versículos, pero solamente vamos a usar 2 versículos. Primeramente, la gran condescendencia. Versículo 14. Leo esa parte. Dice, y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo, y nosotros tenemos que darnos cuenta que está hablando de Dios, está hablando de Dios, y nosotros le titulamos la gran condescendencia. Si quisiéramos expresarlo más profundamente, la gran condescendencia de Dios para con nosotros. ¿Condescender qué es? Condescender es bajar del nivel donde estamos a un nivel inferior siempre. Entonces, descender a un nivel inferior. Hay algo que se nos olvida aquí. Jesucristo, Dios el Hijo, lo hizo voluntariamente. Los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos, cuando tenemos que bajar, no lo hacemos amablemente, ni amorosamente, ni bondadosamente. Nosotros somos muy buenos para despreciar, para ser orgullosos y soberbios. A nosotros no se nos da la condescendencia. Nosotros tenemos que entender que Dios lo hizo, y lo hizo con amabilidad, lo hizo con gentileza, a pesar de que era indigno de Él. Aquí nosotros lo que observamos, y fíjense, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que nosotros vemos es una mezcla de bondad y amor de parte de Dios. ¿Qué necesidad tenía Él de hacer esto? ¿Qué necesidad? El verbo, la expresión y manifestación misma de Dios. Los que hemos tenido la oportunidad de estar llevando el Evangelio de Juan, la vida de Cristo, o sea, se llamaba, no sé si todavía está en la materia, nos dimos, y que sí nos sorprendió esa parte. Esa vez sí tuve que leer el prólogo y el prefacio, porque estuvo impresionante. Llegamos solamente al capítulo 8 cuando yo la llevé, y dije, no, esto no se queda así. Yo tengo que leer todo este libro. Es impresionante ver lo que es el verbo. No solamente es el que ejecuta la acción, es más allá. Para ellos era mucho más allá del que ejecuta la acción, como decimos en español. El poder creador de Dios estaba en el verbo. Todas las cosas, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder creador, poder ilimitado, y condescendió para comprimirse, como se usa ahora en los términos de computadoras, para comprimirse en la condición humana. Dios utilizó a Juan para que expresara muy bien lo que hizo Dios el Hijo. Fue hecho carne. Fue hecho carne. Y nosotros tenemos que entender, aquí hay el encuentro de dos culturas, la cultura judía y la cultura griega. Para los griegos, aquí está escrito en ese idioma, el hacerse carne no tiene relación con Dios, es absolutamente algo negativo. La carne es corrupción, la carne es nefasta, la carne es lo malo, pero aquel verbo fue hecho carne. Ningún Dios de los que ellos tenían, ninguno de los que conocían, se hubiera ocupado de algo tan degradante como la carne humana. Y Cristo Jesús sí. Cristo Jesús sí hizo eso. Eso fue exactamente. ¿Y qué está haciendo? Se está limitando a la humanidad, se está limitando a lo que nosotros somos. Y nosotros decimos, qué increíble lo que hizo. Porque Él
en su divinidad se vuelve vulnerable ante situaciones humanas que acompañan a nuestra carne. Nuestra carne tiene situaciones difíciles, claro, hambre, sed, cansancio, dolor. Estas son las sencillas, pero los daños emocionales, las depresiones, las angustias, los afanes, también a eso se enfrentó. Decepción, tristeza, soledad, rechazo. El creador del universo en todo eso, el creador del universo condescendió para experimentar eso. El Señor Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa y sin embargo Él tomó la forma humana y lo hizo sin mancha de pecado. El Señor Jesucristo no cometió ningún pecado cuando estuvo aquí en la tierra y experimentó las consecuencias del pecado como si Él lo hubiera hecho. Recordamos algunas cosas. Recordamos Getsemaní. Vamos a Getsemaní. Recordamos ahí Getsemaní. ¿Qué dijo ahí? Marcos 14:36. Si alguien me ayuda y lo lee, se lo agradecería. 14:36 de Marcos. Uno solo. Emanuel, 14:36, Marcos. Y decía: Abad, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, cuando nosotros leemos esto, nosotros lo leemos plano, pero tenemos que imaginarnos al Señor Jesucristo en angustia, en aflicción, viendo su entorno, y cuando nosotros vemos esto, podemos decir, este es un clamor de horror, un clamor de ver la situación, porque él veía lo que venía hacia adelante, ve lo que se viene adelante y no lo expresa de manera plana como nosotros. Nosotros así lo hacemos, pero ¿por qué decimos que no lo expresa de manera plana? Porque ubicamos todo el contexto y nos damos cuenta de eso, que es un ruego desesperado hacia Dios. Pasa de mí esta copa. Y luego recordamos también las gotas de sangre, la hematohidrosis que decimos cuando lo expresamos aquí en la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Abba, Padre, todas las cosas, yo sé que para ti todas las cosas te son posibles. Aparta esa copa, por favor, Señor. Tú y yo tenemos una relación muy cercana y nosotros tenemos que entender el Señor Jesucristo, qué es lo que estaba a punto de suceder, qué es lo que estaba a punto de hacer. Él no estaba a punto de caer en pecado, él estaba a punto de convertirse completamente en pecado para pagar tu pecado y mi pecado ahí en ese lugar donde él pagó por nuestros pecados. Se convirtió propiamente en pecado. Él fue convertido total y absolutamente en pecado por nosotros. Y nosotros decimos, ay, y yo que no entiendo lo que está sucediendo. No lo entiendo. Esto que vimos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo con nosotros, se cambió de domicilio, pero se cambió de domicilio, de su divinidad, que no la perdió, pero de todos los privilegios que tenía en ese lugar donde él habitaba, se mudó
Y nosotros nos imaginamos, los niños lo dijeron en la mañana, y empezamos a imaginar las cosas. Empieza una temporada donde hay luces como acá atrás. Empieza una temporada donde empezamos a colocar rojo y no sé cuál es el otro color, pero nos olvidamos. ¿Por qué ese rojo? Por la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo increíble que es que Él se hiciera carne y que habitara con nosotros, habitara entre nosotros. ¿Y eso para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve? Porque ahora yo sé que puedo orar con confianza, puedo solicitarle a Dios que esté conmigo porque yo sé que Él me entiende, yo sé que Él sabe el sufrimiento que estoy pasando en este momento. Él estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Puedo buscar a Dios de manera continua, de manera rutinaria, de manera constante. No solamente aquí, también en el trabajo, en mi familia, en mis decisiones, incluso en mi descanso. Dios de esta manera nos hace entender, la fe es visible, la fe no es algo oculto. El Señor Jesucristo nos mostró que en humanidad se puede vivir la fe. ¿Y cómo se puede vivir la fe? Amando a otros, sirviendo a otros, perdonando a otros, ser íntegro. Entonces nosotros decimos, y Él lo hizo, para decirnos, lo puedes hacer. Puedo mostrar en el día a día el carácter de Cristo, no solamente en el domingo, o no solamente en mi lectura, o no solamente en mi escuela dominical. En el día a día yo puedo mostrar el carácter de Cristo al escuchar a otros, acompañar a otros en sus situaciones difíciles que están pasando, al ayudarlos, al estar junto para restaurarlos. Dijimos, son 3 hechos que vimos: la condescendencia que tuvo para con nosotros, el tremendo amor. El segundo, el asombroso descubrimiento que nos permitió tener. Ahí mismo en el 14 dije que solamente iba a usar 2 versículos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros nos tenemos que sorprendernos, vimos su gloria. La vio Juan, pero también nosotros la hemos visto. También nosotros la hemos visto en el momento en que pudimos recibir el mensaje de parte de Él. Aquí lo que nosotros nos sorprende es esa palabra gloria. Vimos su gloria. ¿Estás viendo su gloria? ¿Has visto su gloria? ¿Ves en este momento su gloria? Los seres humanos podemos alcanzar un cierto grado de gloria terrenal. Vemos personas que hacen cosas sorprendentes. Vemos algunas, recordamos algunas que son llamadas a hacer algo especial. Por eso especial que hicieron, se reciben honores. Podríamos mencionar, ahorita hace un instante estaba yo sentado ahí y recordaba, dije yo, esto Dios tiene que ver. 1952, Jonas Salk, inventor de la vacuna de la polio. 50 y tantos mil niños infectados de polio en los Estados Unidos. Y él, voy a hacer una vacuna y voy a hacer una vacuna y voy a hacer una vacuna. La logró hacer, tuvo su gloria terrenal. Luis Pasteur y la pasteurización de la leche, un cierto grado de gloria humana. ¿Cuándo fue la primera ocasión que vimos la gloria de Dios? ¿Cuándo fue? No estoy hablando de ti ni de mí. ¿Cuándo fue
la primera ocasión que en la Biblia se ve la gloria de Dios. Pues siempre que decimos la primera, tenemos que ir a Génesis. Génesis, y si es la primera, ¿qué capítulo será? Pues el 1. Aquí les voy a pedir que seamos lógicos. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Como este joven es muy lógico, ¿dónde está Moy? ¿No está? ¿Todavía sigue allá? Ok. Este joven es muy lógico. Te voy a hacer una pregunta lógica. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? La luz. ¿Cuál luz? Y fíjate que no. Y ya hemos leído ese capítulo. Y el sol, la luna y las estrellas vienen más adelante. Entonces, ¿cuál luz es? Sea la luz. Y en una forma muy personal y particular de interpretarla, esa fue la primera ocasión que se manifestó la gloria de Dios para con su creación. Porque no había ni sol, ni luna, ni estrellas. No había nada. No habían sido creados. Era, personalmente lo digo, según mi entendimiento muy limitado, era la gloria de Dios en todo su esplendor. La gloria de Dios, nos damos cuenta que no solamente estuvo ahí, también protegió en el desierto a los israelitas durante el día y durante la noche. Muchas ocasiones nosotros hemos estado viendo la gloria de Dios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver la gloria de Dios y no asombrarnos. Nosotros tenemos que asombrarnos. Este hombre, Juan, inspirado por Dios, puso ahí, vimos su gloria, vimos su gloria, la gloria de Dios en Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar atentos cuando se vio esa gloria, en cada enseñanza, en cada milagro, en cada señal, porque este es el tiempo de las señales. Luego primero fue el tiempo de los milagros, luego el tiempo de las señales, luego el tiempo de los prodigios. Entonces nosotros tenemos que estar dándonos cuenta de esto. El Señor Jesucristo y su gloria se manifestaba y todavía se manifiesta hoy. ¿Cuándo? Cuando convence a la gente de pecado, justicia y juicio. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios sigue. El Señor Jesucristo lo hemos visto tanto y tanto y tanto y tanto, pero nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hizo? Él reaccionó al sufrimiento humano. Vio el sufrimiento humano y sanó enfermos, sanó lisiados. El Señor Jesucristo reaccionó al hambre humana, alimentando a multitudes. El Señor Jesucristo reaccionó al dolor humano. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto tenemos que entender. Nosotros estamos en esas mismas condiciones: enfermedad, necesidad física, necesidad emocional. Dijimos aquí, Jesús, el Señor Jesucristo reaccionó al dolor humano. ¿Alguna vez ha habido dolor en tu vida? Claro, definitivamente que sí. Y nosotros recordamos, Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda. Y decimos, ¿no podrá solucionar tu problema de dolor? La gloria de Jesucristo se mostró
en una increíble manifestación, la transfiguración. Y nosotros podemos observar su gloria hoy. Ya vimos una. Hay una sola cosa que no debemos olvidar. El Espíritu Santo, este es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace un instante dijimos una de las cosas que hace. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y es la gloria de Dios actuando. Ahora, ¿y en tu vida no hace nada? ¿Y en mi vida no hace nada? Nos guía, nos enseña, nos dirige, nos habla, nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es la gloria de Dios en forma práctica, lo que estamos viendo en este momento, la gloria de Dios. Si nosotros decimos, y siempre lo decimos, y sobre todo cuando decimos la única norma de fe y práctica es la Biblia. Bueno, ahí también tenemos que asociar dónde está el Espíritu Santo, con el creyente y en el creyente. Entonces, dentro de ti y de mí está la gloria de Dios. Está la gloria, esa gloria que apareció en Génesis 1:3, está contigo. Pero no está solamente aquí, no está solamente en el día domingo manifestándose, también está en el mercado. El que quieras, el de allá o el de acá. ¿Dónde está Suriel? Salió. No, Suriel, acá está, en el mercado, cuando cuando nos encontramos en la carnicería, ahí está la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estás tú y estoy yo. Ahí está la gloria de Dios. En el salón de clases, porque está Reinaldo y porque está Neunice, ahí está la gloria de Dios. En el campo de fútbol, donde está Alex, ahí está la gloria de Dios. En el hospital, porque ahí están Jenny y Saúl, ahí está la gloria de Dios. En la clínica, porque ahí está Eunice, ahí está la gloria de Dios. Nosotros tenemos que darnos una oportunidad. Nosotros tenemos un temor, creo que muchos tenemos un temor. Tenemos temor al evangelio social, a compartir lo que Dios nos ha dado a otros. Aquí sí estoy hablando de lo material. Le tenemos temor, porque se nos ha enseñado siempre de que nosotros estamos aquí para compartir el evangelio. Pero el Señor Jesucristo alimentó, sanó, hizo cosas visibles. Entonces nosotros podemos expresar la gloria de Dios a través de situaciones sociales, por la forma que fuimos enseñados. Esta situación que vimos, ¿dónde está Diego? Allá, Diego y Yesenia. ¿Te acuerdas aquel tiempo donde están engañando ustedes a las personas? Porque les están llevando algo para interesarlos. ¿Por qué no les llevan solo el evangelio? Yo no supe hasta tiempo después, pero es que habemos gente que ni llevamos algo social, ni llevamos el evangelio, ni hacemos nada. Nada más estamos sentados, tenemos la gloria de Dios como el mar muerto. Ya lo recibí, yo ya la hice. Como cuando manejan. ¿Alguien es de Tamaulipas para cambiar el estado? ¿Alguien es de Tamaulipas? Bueno, mejor otro estado, el que quieran. Como cuando se maneja aquí, ya van a saber que yo pienso eso de los de Tamaulipas, y pides oportunidad de ingresar al otro carril y sientes aquello de que te dé chance el de atrás. Yo llevo prisa. No estamos acostumbrados a pensar en otros.
No estamos acostumbrados a expresar la gloria de Dios. Necesitamos expresar la gloria de Dios en todo momento. Dios tuvo una gran condescendencia con nosotros. Nosotros hemos hecho un asombroso descubrimiento y nos damos cuenta de cómo culmina estos versículos que hemos leído. Culminan con la revelación sorprendente que Dios tuvo hacia nosotros. Una sola declaración, versículo 18, una sola declaración increíble. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a tratar de acordarnos de esto. En el pasado, alguien conocido de nosotros, Moisés, tenía un deseo abrumador de ver a Dios, de ver la gloria de Dios. Éxodo 33, 18. Reinaldo, tú ya lo tienes, porque yo sé que ya lo tienes. No. Él entonces Eso. dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Otra vez, así leemos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego, muéstrame tu gloria. Híjole, porque hemos dicho que tenía un deseo intenso y nosotros estamos ahí. Eso que expresaba Moisés no es simplemente una curiosidad humana, es un intenso deseo de un hombre, que ha habido también de mujeres, por la enorme responsabilidad que tiene de llevar al pueblo de Israel a Egipto, de Egipto a la tierra prometida, que necesita algo. ¿Por qué necesita algo Moisés? Si es el que manda. ¿Por qué necesita algo? ¿Qué pasaba con Moisés? ¿No había veces en que nadie le hacía caso? ¿No había veces en que se desesperaba y decía, no es posible, yo renuncio? Cada quien hace lo que se le pega la gana. Por eso él expresa esto: necesito ánimo, necesito que me muestres tu gloria. Nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros nos damos cuenta que eso es una posesión realmente increíble. Ya no es alguien lejano. Dios ya no es lejano, ya no es misterioso, ya no es apartado, es cercano. Es cercano, amoroso, bondadoso y compasivo con nosotros. Tenemos que recordar hechos ahora en los evangelios. Juan 7:46. Juan 7:46. Ese Juan 7:46 a mí me sorprende. Por cuestiones del tiempo y que yo ya lo tengo, voy a leer la porción que quiero compartir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Son los alguaciles delante de los sacerdotes y los fariseos diciendo eso. Y dices tú, y nosotros hemos visto lo mismo. Nosotros hemos visto lo mismo.
Otra afirmación, Marcos 15:39. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión romano en la crucifixión. El Señor Jesucristo dio al mundo la revelación completa de quién es Dios, para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. ¿Qué podemos decir? Al ver a Jesucristo, descubro quién es Dios y puedo confiar en Él. ¿Qué podríamos decir de Él hoy? ¿Qué nos atreveríamos a decir de Él hoy? ¿Estás observando su gloria con los ojos del alma? ¿Sabes cómo es Dios? ¿Sabes cómo es Dios por tu encuentro personal con Jesucristo? ¿Tienes el Espíritu Santo y estás compartiendo lo que tienes? No seamos como el mar muerto, sin vida, que solo recibe y no da. Seamos como el mar de Galilea, que recibe y da, y en él hay mucha vida. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos muestras, Señor, día a día tu amor y tu bondad. Te estamos muy agradecidos, Señor, porque un día tomaste una decisión. Tomaste la decisión más importante para nosotros. Te hiciste carne. Habitaste entre nosotros. Te rebajaste con un propósito. Y Señor, nosotros queremos darnos cuenta de que sigues aquí, sigues trabajando en nuestras vidas, sigues constantemente trabajando y diciendo, aquí estoy. Necesito cambiar el pensamiento tuyo. Necesito hacer que te des cuenta del propósito que tuve cuando vine a tu vida. Vimos tu gloria y la seguimos viendo. No nos habíamos percatado de que tu gloria sigue y que tu gloria constantemente sigue con nosotros. Te estamos agradecidos por ello. Te queremos, Señor, agradecer por esto que haces. Y Señor, también te agradecemos por esa gran revelación, que te mostraras a nosotros para mostrar al Padre. Señor, gracias, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos das oportunidades. Nos das oportunidades de cambiar. Porque, Señor, tenemos temor. Tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Nos hemos limitado. Hemos creído más al mundo que a ti, Señor. Y nosotros tenemos que atender lo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos ser útiles a eso que tú quieres. Tú quieres que nosotros no seamos como el mar muerto, sino que seamos
como el mar de Galilea. Que haya vida en nosotros, porque hemos recibido y damos. El mar muerto no tiene nada, porque solo recibe. Señor, por mucho tiempo he recibido, pero es tiempo de dar, es tiempo de pasar de esa etapa a la etapa de dar. Permítenos ser dadores alegres, permítenos dar nuestro tiempo, dar nuestra capacidad, dar nuestro talento y todo aquello que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por esto. Te lo pedimos, todo esto, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.